Tardes. Con este video quiero compartir una gran experiencia pedagógica que tuve la oportunidad de vivir en estos últimos meses. Realizando un curso llamado Innovando en las prácticas educativas, aprendizaje basado en problemas con el uso de las TIC, tuve la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en mi situación diaria. Y es aquí como quiero relatar un poco de mi experiencia en aprendizaje basado en problemas, tal vez aprendizaje basado en problemas para ortopedia. Como les dije, mi nombre es Jorge Enrique Gutiérrez, yo soy ortopedista y traumatólogo de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Sociedad Colombiana de Cadera y Rodilla y soy profesor catedrático de la Facultad de Medicina, Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. Mi grupo de estudiantes son aproximadamente para este semestre fueron 60 estudiantes de séptimo semestre que ven el tema de quirúrgicos 1. Estos estudiantes son divididos en 5 subgrupos, los cuales hacen diferentes rotaciones. De tal manera que la rotación por mi servicio, el servicio de ortopedia, consta de una duración de 3 semanas y de un grupo de 12 estudiantes. Lo importante aquí era hacer la transición de una educación tradicional en donde el profesor daba una charla magistral y los estudiantes anotaban y aprendían y memorizaban, a pasar realmente a un método pedagógico en donde ellos pasaban a ser protagonistas e iban a hacer un aprendizaje basado en unos conocimientos previamente adquiridos y aplicados en unos problemas. Con un relevante, nos llegó el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Eso nos hizo reinventar en las técnicas pedagógicas, poner en práctica el uso de la tecnología, la informática o comunicación, puesto que el confinamiento no nos permitía llegar a tener acceso directamente a los pacientes. Es aquí como nuestro método y nuestro medio de mayor utilización fue el Microsoft Teams, y decidí de hacer un diseño de una secuencia didáctica. ¿Cómo fue mi secuencia didáctica? El primero fue crear mi objetivo. ¿Qué quería yo para ellos? Que ellos adquirieran habilidades y competencias para el diagnóstico y tratamiento de las principales y más frecuentes patologías en ortopedia, en una época de confinamiento en donde ellos no van a tener acceso al contacto del paciente de una manera directa. Entonces, generé un problema. El problema era cómo abordar y cómo enfrentarnos a casos reales y específicos de pacientes en ortopedia y traumatología a través de nuestras herramientas como son la anamnesis, el examen clínico, llevar a un diagnóstico y por ende a un consecuente tratamiento. Decidimos hacer una conformación de grupos, de subgrupos. El total de 2 estudiantes lo dividimos en 4 grupos, cada uno de 3, y destacamos 4 temas específicos o bloques a manejar. Uno de ellos era el trauma mayor y fracturas abiertas, otro eran lesiones traumáticas de la rodilla, otras lesiones traumáticas en el hombro y otras enfermedades en la cadera. Dimos los siguientes recursos. Aquí hice una pequeña mezcla de la pedagogía tradicional, en donde a través de charlas magistrales impartía algunos conocimientos básicos para tratar de establecer algunos conceptos de donde ellos puedan arrancar y con un conocimiento previo hacer un poquito más de investigación. Posteriormente se le dieron guías a los estudiantes para que investigaran en sus 4 bloques sobre las patologías existentes a través de libros, de búsqueda de revistas de ortopedia, Google Scholar y otra serie de herramientas que ellos utilizaron. Ellos se reunían y hacían una discusión de los temas encontrados, siempre bajo la tutoría mía, respaldando, guiando sobre qué temas de pronto son más relevantes o más específicos para nuestra región y nuestra comunidad. Por último, ellos hicieron una organización de las patologías encontradas e hicieron una socialización ante el grupo de 2 estudiantes en presentaciones de PowerPoint o video tipo Prezi. Y aquí viene tal vez el punto más interesante, lo que más les gustó. Lo destaco porque me reuní con cada subgrupo y empecé a presentarles casos reales de ortopedia, tal y como se presentan en la vida real, a través de presentaciones de PowerPoint. Muchas veces, mucha información de ellas sacado de pacientes reales que tengo datos en mi archivo personal y muchas veces actuando siendo el actor, actuando como paciente o como familiar del paciente.
A través de este enfrentamiento de problemas, ellos se veían inmersos en la necesidad de hacer preguntas, de hacer el interrogatorio, de hacer el examen de qué encontraban los signos vitales, qué exámenes podían llegar a pedir para aumentar la posibilidad de llegar al diagnóstico, tener una serie de discusión sobre los diagnósticos posibles y por ende encaminar también hasta el tratamiento específico. Esta parte gustó bastante. Fue como ponerlos a realmente enfrentarse a los conocimientos que previamente lo habían adquirido. Y fue muy emocionante ver cómo muchas veces a través del error, a través de aciertos, se generaba una serie de análisis y una integración de conocimientos que al final manifestaban al final de cada enfrentamiento con cada problema. Este es un pequeño ejemplo del problema. Presentaba un caso clínico, en este caso yo era el papá de un niño de 4 años que tenía alguna dificultad para caminar. Ellos pedían algún tipo de examen físico, les daba los datos de examen físico. A medida que ellos iban pidiendo tipo de valoraciones, tipo de exámenes clínicos, se las iba presentando. Ellos tenían que hacer lluvia de ideas, tipo de tratamiento a seguir mientras concluían algún tipo de diagnóstico, la evolución que presentaban, si requerían imágenes radiográficas, otro tipo de exámenes, y posteriormente llegaban, después de una lluvia de ideas, a una serie de diagnósticos y siendo consecuente con ellos a generar algún tipo de tratamientos, bien sea quirúrgicos o bien sea ortopédicos para estos casos. En este ejemplo precisamente se trataba de una artritis séptica y cómo llegamos hasta al final de una artrocentesis y una cirugía de artrotomía de la cadera, con el tratamiento consecuente finalizando este tipo de tratamiento. Este era el ejemplo y así fueron varios. Después de cada ejercicio decidí dar una información complementaria. Dos cositas importantes. Uno, para dar un poquito más de información supraespecializada que de repente ellos no pudiesen llegar a tener acceso o no confundirlos con lo que encontraron en la literatura. Y dos, con un mensaje que siempre lo tenía claro yo. Les decía, para llevar a casa, ¿qué nos llevamos a casa con la charla de hoy, con la actividad de hoy? ¿Qué aprendí? ¿Qué me dejó de experiencia estos minutos utilizados? Entonces, donde sacábamos las conclusiones, donde resaltábamos los errores, donde resaltábamos pilas con este desviación en el diagnóstico porque nos puede traer determinadas consecuencias. Entonces es el momento de la retroalimentación del ejercicio y tal vez era lo que hacía que el aprendizaje fuera aún mayor a través de los errores y los aciertos que llevaron en el proceso con los ejercicios de cada paciente. Este es un ejemplo de la información complementaria que les daba. En este caso era de prótesis de cadera, incluso sobre el futuro de ellas. Y como les dije, son información que de repente puede dar a confusión. Posteriormente quisimos que socializaran esos resultados. La idea fue una reunión de los 12 en donde cada subgrupo documentaban sus experiencias con los casos clínicos vividos, con los aprendizajes, con los análisis realizados, aciertos, desaciertos, con los de qué me llevo a casa. Comentan sus experiencias de una manera muy extrovertida, muy lúdica, sin ninguna presión. Y es ahí donde yo tomo una retroalimentación de qué tanto aprendieron y qué tanto no pudieron hacer o qué tanto les falta un poquito más para comentar. Pero es básicamente donde ellos se cuentan entre sí mismos los resultados del ejercicio. Y por último, la evaluación. Entonces, entre ellos se evaluaban la autoevaluación también y también la evaluación del tutor a través de la rúbrica. Conclusión, un éxito rotundo. Para mí se cumplieron los objetivos. Ellos aprendieron a interesarse en los temas, aprendieron a la búsqueda de la información. Y lo más importante para mí, muchas veces me quejaba yo con el sistema pedagógico tradicional que eran excelentes memorizadores, pero muchas veces no integraban el conocimiento ni lo ponían en práctica cuando uno los presionaba frente a un caso real de un paciente. Y es aquí donde ellos realmente aprendieron no solamente a buscar información, sino a analizar esta información y a llevarla, a canalizarla a través de los mejores diagnósticos posibles y de los tratamientos consecuentes para ello. Y esto era realmente lo que quería compartirles
de mi experiencia con aprendizaje basado en problemas. Muy satisfecho con el resultado pedagógico, decidí explorar en el aprendizaje basado en proyectos. Y es así como con un grupo de con tres grupos de estudiantes decidimos, utilizando a través de casos reales, realizar investigación, buscando en la literatura, desarrollando proyectos y obtuvimos una serie de resultados excelentes, dignos de publicación y presentación. Estos son los tres proyectos que desarrollamos y también una experiencia espectacular utilizando el aprendizaje, pero esta vez basado en proyectos de investigación. Bueno, esta fue mi experiencia con aprendizaje basado en problemas y el uso de las TIC con alto grado de satisfacción y a través de este video espero generar sobre todo motivación en el grupo de docentes para que puedan aplicar estas nuevas tecnologías pedagógicas. Muy contento.